Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Anatomía Secreta. Hoy vamos a hablar de un músculo que, aunque es pequeño y muchas veces se ignora, tiene una importancia clínica y funcional que no puedes pasar por alto si eres estudiante o profesional de la salud. Me refiero al músculo piramidal, también conocido como músculo piriforme. Esta estructura muscular, localizada en la profundidad de la región glútea, no solo participa en el movimiento de la cadera, sino que está implicado en uno de los síndromes más comunes de dolor glúteo profundo, el síndrome del piriforme. Si trabajas con pacientes que presentan lumbalgias, ciáticas o dolor irradiado hacia el miembro inferior, este vídeo te va a interesar muchísimo. A lo largo de los próximos minutos vamos a desglosar su anatomía con precisión, explicar en profundidad su función en diferentes contextos, revisar su inervación y vascularización con un enfoque clínico y sobre todo vamos a hablar de cómo este músculo puede ser responsable de un gran número de consultas médicas, fisioterapéuticas y deportivas. Quédate hasta el final porque además de darte todas las claves anatómicas te compartiré algunas variaciones anatómicas que pueden cambiar por completo la forma en la que interpretas una exploración física o una prueba de imagen. En primer lugar, vamos a hablar de la ubicación y su contexto anatómico. El músculo piriforme se encuentra en la región glútea profunda, formando parte del grupo de músculos pelvitrocantéricos que se encargan de estabilizar y movilizar la cadera. Se sitúa inmediatamente por encima de otros músculos como el obturador interno y los géminos, y por debajo del glúteo mayor. Aunque no lo vemos en la superficie, su acción y su ubicación lo convierten en una estructura crucial para la biomecánica de la marcha, la estabilidad pélvica y la salud neuromuscular del miembro inferior. Anatómicamente, este músculo tiene un trayecto que cruza oblicuamente desde la cara interna del sacro hasta el trocánter mayor del fémur, atravesando el agujero ciático mayor y saliendo hacia la cadera por la escotadura ciática. Esta posición estratégica lo sitúa muy cerca del nervio ciático, una relación que, como veremos más adelante en este vídeo, puede traer complicaciones clínicas bastante relevantes. Es imprescindible que tengas bien clara su localización tridimensional, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sobre todo si trabajas con modelos anatómicos, imagenología o exploraciones palpatorias en consulta. Pasamos ahora a su origen e inserción. Es que el origen del músculo piriforme se encuentra en la cara anterior o pélvica del sacro, específicamente en los segmentos S2, S3 y S4, además de tener inserciones en el margen superior del agujero ciático mayor y el ligamento sacrotuberoso. Desde este origen amplio, las fibras musculares se dirigen en un trayecto oblicuo, cruzando lateralmente y hacia adelante para terminar insertándose en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Esta inserción es clave, ya que comparte proximidad con otros músculos rotadores laterales, como puede ser el glúteo medio o el glúteo menor, lo cual puede dificultar la evaluación clínica si no se tiene una buena comprensión anatómica. Este trayecto le permite actuar con gran influencia sobre la articulación coxofemoral y también sobre el eje longitudinal del fémur, lo que lo convierte en un estabilizador súper importante en actividades de carrera, marcha prolongada o bipedestación mantenida, es decir, mantenernos de pie durante muchísimo tiempo. Que conozcas bien todos sus puntos de origen e inserción es fundamental para que puedas realizar tratamientos eficaces, maniobras de valoración palpatoria y programas de estiramiento o activación neuromuscular. En imagen médica, como puede ser la resonancia o la ecografía, también es fundamental poder ubicar con precisión esta zona para poder detectar tanto inflamaciones, hipertrofias o atrapamientos del nervio ciático. Pasamos a la función y acción muscular, y es que el músculo piriforme tiene una función más compleja de lo que muchos piensan. Cuando la cadera se encuentra en posición neutra o en extensión, su función principal es la rotación externa del muslo. Sin embargo, cuando la cadera está en flexión de más de 90 grados, por ejemplo puede ser en una sentadilla profunda o al sentarte en una silla baja, el piriforme cambia completamente de rol y pasa a actuar como abductor del muslo. Esta capacidad funcional dual lo convierte en un músculo súper versátil, pero también muy vulnerable a sobrecargas y disfunciones si no se trabaja correctamente en distintos rangos de movimiento. En muchas personas, la falta de movilidad o activación correcta del piriforme puede provocar una mala distribución de cargas durante la marcha o el entrenamiento, derivando en compensaciones articulares y dolor miofascial. Además, debido a su orientación y profundidad, el piriforme actúa como estabilizador transversal de la pelvis, especialmente durante el apoyo unipodal, es decir, en una sola pierna. Esto lo convierte en un músculo crucial en actividades como puede ser correr, subir escaleras, realizar ejercicios funcionales de piernas, ya sea unipodales o bipodales,
Y es por eso que es fundamental no solo entender tanto la función estática, sino analizar cómo responde a diferentes contextos de carga y movimiento. Muchos deportistas presentan disfunciones del piriforme sin siquiera saberlo, lo que puede derivar en molestias crónicas mal diagnosticadas. En cuanto a la inervación y el riego arterial, es un punto bastante interesante de este músculo. Es que desde el punto de vista neurológico, el piriforme recibe inervación directa del nervio del músculo piriforme, que proviene del plexo sacro y más específicamente de las raíces S1 y S2. Este detalle es importante porque cualquier alteración neurológica que afecte a estas raíces, como pueden ser las hernias discales lumbares altas, puede alterar indirectamente el tono o el rendimiento del músculo. En cuanto al riego arterial, el piriforme es irrigado por un conjunto de arterias: la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, la arteria pudenda interna y las arterias sacras laterales. Este amplio riego asegura un buen soporte sanguíneo incluso en condiciones de esfuerzo prolongado, pero también significa que cualquier lesión, cirugía pélvica o infiltración debe hacerse con mucho cuidado para no comprometer la irrigación de zonas vecinas. En el contexto clínico, por ejemplo, una infiltración profunda mal realizada puede afectar a alguna de estas arterias o incluso a los nervios sacros, provocando complicaciones evitables. Entramos ahora en una de las partes más relevantes para la práctica clínica: el síndrome del piriforme. Esta condición aparece cuando el músculo piriforme se hipertrofia, se inflama o sufre un espasmo persistente, provocando la compresión del nervio ciático que pasa justo por debajo, a través o alrededor del músculo. Esta compresión provoca síntomas muy similares a una ciática de origen lumbar, que puede ser dolor irradiado desde el glúteo hacia la parte posterior del muslo, sensación de hormigueo, debilidad o incluso entumecimiento. Lo complicado es que en muchas ocasiones se diagnostica erróneamente como una hernia discal o una patología lumbar cuando en realidad es de origen muscular. Y es que este síndrome puede desencadenarse por sobreentrenamiento, por traumatismos directos o por mantener posturas prolongadas en sedestación, o incluso por cirugías pélvicas que afecten el entorno anatómico del piriforme. También es relativamente frecuente en embarazadas debido a los cambios posturales y de carga. El diagnóstico suele hacerse por exclusión mediante una combinación de pruebas clínicas como puede ser el test de Friedberg, el test de Pace o la palpación profunda. El tratamiento incluye estiramientos específicos, técnicas de liberación miofascial, reentrenamiento del patrón motor y en algunos casos infiltraciones guiadas. Es muy importante saber diferenciar entre un dolor ciático de origen radicular y uno de origen piriforme, ya que el enfoque terapéutico cambia radicalmente. Sabiendo todo esto que acabamos de ver, ¿cuáles serían las implicaciones de evaluación y de entrenamiento? Pues bien, el piriforme es un músculo que rara vez se trabaja de forma específica y sin embargo está implicado en muchísimas disfunciones del miembro inferior. A nivel de evaluación funcional, hay que observar tanto su flexibilidad como su capacidad de activación y relajación voluntaria. En personas con dolor lumbar crónico, desequilibrios pélvicos o patrones de marcha alterados, es fundamental incluirlo en la valoración. También hay que tener en cuenta su rol compensador. Cuando el glúteo medio no activa correctamente, el piriforme tiende a asumir funciones estabilizadoras que no le corresponden, sobrecargándose e incluso convirtiéndose en una fuente de dolor. A nivel de entrenamiento, los ejercicios de activación isométrica, control motor y movilidad en rotación externa e interna son fundamentales. Y ojo con los estiramientos mal planteados, ya que muchas personas estiran el piriforme sin siquiera saber si realmente está cortado o si en realidad necesita fortalecerse. Cada caso es diferente y un buen terapeuta debe valorar individualmente antes de prescribir cualquier tipo de valoración. ¿Y cuáles serían las variantes anatómicas y curiosidades más importantes de este músculo? Pues bien, una de las curiosidades más importantes del piriforme es que en cerca del 15% de la población el nervio ciático no pasa por debajo del músculo, sino a través de él o dividido a su alrededor. Esta variante puede condicionar la aparición de síntomas, pero también modificar la efectividad de tratamientos conservadores e intervenciones quirúrgicas. Además, se han descrito casos de personas con doble piriforme, es decir, con dos vientres musculares completamente independientes, lo cual complica aún más el diagnóstico clínico si no se dispone de pruebas de imagen. Otra curiosidad clínica es que en algunos deportes de alto impacto o con movimientos repetitivos de rotación externa de cadera, este músculo puede llegar a hipertrofiarse tanto que provoque compresiones graves del ciático, generando cuadros dolorosos que simulan hernias o estenosis espinales. También se han documentado casos de calcificación intramusculares del piriforme en pacientes con antecedentes de traumatismos o cirugía pélvica. Ahora sí has llegado hasta aquí, enhorabuena. Ahora sí que sí, ya dominas muchísimo mejor todo lo relacionado con el músculo piriforme.
Hemos repasado su anatomía, su biomecánica, su clínica, sus implicaciones terapéuticas y algunas curiosidades que te aseguro que la mayoría no conoce. Como siempre, si te ha resultado útil, no olvides darle un buen me gusta y suscribirte al canal. Déjame en comentarios qué parte te ha resultado más interesante de todas o qué dudas te han surgido. Y si trabajas en clínica o estás estudiando alguna posición o examen práctico, me encantaría saber si has visto algún caso de síndrome de piriforme. Recuerda que este canal está pensado para que aprendas de forma clara, completa y entretenida. Así que espero que hayas disfrutado, que disfrutes de todos los vídeos que tenemos ya subidos en el perfil y nos vemos en el próximo vídeo.